los psicólogos suelen decir la salud mental, porque es lo menos que se aborda muchas veces. Y por eso me persuado de que en este mediodía vamos a poder abordar con un psicólogo que es muy conocido en Huancayo y también en Lima, el tema del clima organizacional, cómo influye el psicosocial, ¿no? O sea, el aspecto psicológico, pero enfocado de manera social, no solamente del individuo, sino del colectivo. Muy bien, efectivamente, gracias, don Alejandro. Estamos de esta manera dando la bienvenida a nuestro amigo el psicólogo Iván Trebuino Diburga desde Lima para involucrarse ya en esta parte del programa. Muy buenas tardes, psicólogo. Muchas gracias por estar puntualmente en la cita. Muy buenas tardes, estimado amigo periodista Cristóbal Valdivia y por supuesto a don Alejandro Romero. Será un gusto atender vuestras preguntas. El tema del clima, de las relaciones interpersonales, en el asunto interinstitucional o institucionalmente. Hablamos de las conductas, nuestras maneras de proceder, respetando derechos y como insumo que la vez pasada don Alejandro nos participó, los deberes para una vida en lo posible de armonía, psicólogo. Usted plantea siempre temas muy importantes y poco difundidos en los medios oficiales, y es la valía de los medios alternativos, temas de profunda importancia, como por ejemplo en este caso la salud desde el enfoque psicosocial en las empresas públicas y privadas, por supuesto. Las instituciones públicas deberían dar el ejemplo en ese sentido. Y cuando hablamos de salud mental y armonía entre el cuerpo y la psiquis, eso tiene que ver con algo que la ley o las normas de la convivencia nos imponen, psicólogo. Y debería ser también enfocado desde el derecho que todo ciudadano debería ejercer. A propósito, yo soy bastante crítico con las normas internacionales, es decir, antes de que la apliquemos hay que adecuarlos, incluso no solo a nivel del país, sino en cada región. Necesita contextualizarse, algunas no van a calzar para el entorno específico, pero el último mensaje de la OMS fue respecto al 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, hizo énfasis en el tema del derecho, de que la salud mental, y yo agregaría la salud psicosocial en los espacios laborales, por ejemplo, eso también debería ser también enfocado como un derecho, además de todo lo que ya lo ha definido la OMS, con ese enfoque integral que también se olvida. Es decir, los médicos han posicionado el enfoque biologicista, digamos, de la salud, cuando la salud es un tema complejo. La medicina tiene el enfoque que corresponde incluso a cada una de sus especialidades, pero la salud es psicológica y social. Eso no olvidemos, por favor, ese paquete debe ir junto en todos los espacios. Los mismos trabajadores en los sindicatos deben no solo comprometerse, sino exigir como parte de sus derechos laborales el derecho a su salud. Y para terminar este pequeño comentario, es haciendo un símil con el espacio del derecho. La justicia no es un tema de abogados, es un tema también complejo, multidisciplinario. El derecho es un tema de abogados, lo mismo para el tema de la salud y los médicos. Don Alejandro, su comentario al respecto. Sí, parto de la premisa siguiente de que el clima laboral, las relaciones interpersonales entre los que trabajan dentro de una misma organización y una oficina es fundamental, porque eso va a permitir que el trabajador cumpla con sus obligaciones en un ambiente obviamente óptimo a favor de los objetivos, las metas de la empresa o de la institución pública, en el caso de entidades públicas, para que esto se traduzca en el bienestar de la población. Es decir, que la población reciba lo que merece recibir gracias a su contribución vía los impuestos o los tributos. Ahora bien, sin embargo, y lo que hemos podido notar apelando sobre todo a nuestra experiencia, es que si bien es cierto que se hace y es necesario hacerlo y sobre todo defenderlo, son los derechos, pero generalmente
lo que ocurre en la vida real se queda en el derecho, en la defensa de los derechos del trabajador, por ejemplo, ¿no? Pero muy pocas veces se ha enfocado el fundamento del derecho. No puede existir, no debe existir derecho sin deberes. Es decir, que incluso el deber debe preceder al derecho. Entonces, apelando a la participación de los expertos, los profesionales, los técnicos de la materia, deben generar un clima adecuado para que las tareas que cumpla finalmente satisfagan a la institución y al destinatario de ese producto. Adelante, psicólogo. Sí, más precisión. Acabo de ver el título en la portada, dice el clima institucional, gestión del clima institucional, y esta precisión va por lo siguiente. Número uno, recomiendo tanto a empresas privadas como a instituciones públicas enfocarse ya no en el clima institucional, sino en la gestión de riesgos psicosociales, porque está amparada por una ley. Ahora se cuenta con la ley 29783 y un componente de este aspecto, y más aún en las instituciones del Estado, que no se está realizando es la gestión de los riesgos psicosociales. Totalmente de acuerdo, los deberes y los derechos son la misma moneda con las dos caras respectivas, a mayor deber, mayor derecho, etc. Eso se aplica desde la educación infantil hasta los ciudadanos de toda edad. El tema es el desbalance que se da en las empresas. Evidentemente, los empleadores tienen mayor poder, sobre todo esto se ve en las empresas privadas, tienen la posibilidad incluso de despedir a los trabajadores. Eso le digo porque en las pericias constantes veo justamente, incluso maquiavélicamente, lo voy a decir así, con ese término, con ese significado de maleficencia que tiene, algunos empleadores estarían usando algunas estrategias no tan saludables, psicológicamente por lo menos yo veo en el comportamiento, y lo expresan los trabajadores en las pericias psicológicas que venimos realizando, para generar su despido. Es decir, cansados del hostigamiento, no solo de tipo sexual, y a mí me preocupa en el Ministerio de Trabajo que enfatizan trabajos libre de acoso, pero no solo del acoso sexual, que es donde se ha focalizado todos los recursos o la mayor cantidad de recursos, sino la mayor cantidad de acoso que sufren los trabajadores en el ámbito también público, son acosos psicológicos, acosos de, como ellos mismos lo llaman, los ponen en la refrigeradora, es decir, sin actividades. O sea, lo que usted dice, don Alejandro, que deberían cumplir sus responsabilidades, los dejan sin responsabilidades y no les dan, y él pide cuáles son mis tareas, etcétera, y esto pasa mucho en muchas industrias con obreros que no tienen acceso a información ni siquiera para escribir un correo para que dejen evidencias de que se han quedado sin responsabilidades. Imagínense el extremo, dejar a un trabajador sin responsabilidades, que es una forma de acoso, entre una diversidad que felizmente, y termino con este comentario o este dato en esta parte de nuestro comentario, el jueves se sustentó la congresista Sigrid Bazán un proyecto de ley muy importante, justamente para poner en la real dimensión la gestión de los riesgos psicosociales en empresas privadas e instituciones públicas. Esta ha sido pasada a la Comisión de Salud, donde mi intuición técnica, administrativa y de algo de gestión que conozco, podría ser, es probable que sea desestimada si es que no se hace algún otro tipo de gestiones. Un espacio, don Alejandro, en donde, como muy bien dice el psicólogo, cuando producen esa especie de, te refunden en la empresa, te ponen en la congeladora y ahí se acaban los deberes y los derechos, ¿sabes? Pero eso ocurre con algunos trabajadores. Habría que ver la causa que produce ese hostigamiento que sí realmente existe. Ahora, en la empresa privada hay que entender lo siguiente. Per se, la empresa privada busca el rendimiento, lucro. Es decir, que los accionistas, el dueño de la empresa, etcétera, busca ganancia. El leitmotiv de la empresa es la ganancia. Pero la ganancia se obtiene a través de elaborar un buen producto y sobre todo venderlo, y que ese producto sea constantemente comprado por él y los clientes, porque si no, no va a obtener la ganancia. Ahora, yo me pregunto, y siempre me he preguntado, porque he visto casos, yo también he sido por si acaso pasible de algún hostigamiento cuando trabajé en empresa privada. ¿Cuál ha sido el origen de ese hostigamiento? Porque se parte de una premisa. El empresario estaría loco de remate
para desprenderse de un buen trabajador, de un trabajador que su rendimiento se traduce en productividad, porque la empresa mide al trabajador a través de si es productivo o no es productivo, nada más. Psicólogo, ante este parecer del señor Romero, ¿cuál sería su respuesta? Habría que agregar en la percepción que justamente una pregunta que suelo hacer a los trabajadores, las pericias psicológicas, por si acaso, son de tipo laboral, de tipo penal, de tipo civil, de tipo de familia. En cada proceso, dependiendo, por supuesto, hacia qué juzgado va a ir, se hace en el enfoque respectivo con todo el bagaje que se necesita. Y una pregunta que suelo hacer a los trabajadores, sobre todo en el ámbito privado, es ¿cuántos años de trabajo tiene? Y es curioso la coincidencia, la mayoría de casos de hostilidad son trabajadores que tienen mínimo 8, 10 años, es decir, y algunos incluso 5, es decir, antes de que ganen derechos, o ya han ganado mucho y no querrían, voy a ponerlo así, en condicional, los empleadores no querrían ganarse esa responsabilidad social laboral, es decir, de pagar la jubilación, de pagar todos los derechos que eso significa, y son muy pocos entonces los trabajadores que en el ámbito privado estarían ganando derechos laborales. Esa variable agregaría, además de la productividad, que por supuesto estamos de acuerdo, yo invoco por supuesto a todo trabajador en las capacitaciones que damos, a dar lo mejor de sí, a ponerse la camiseta, etcétera. Eso está, yo lo doy por sentado, porque la mayoría de trabajadores e incluso hostilizados comentan: yo me arrepiento, a mí me decían amarillo, porque yo no participaba en el sindicato, pero ahora me doy cuenta que el empleador ha cambiado totalmente conmigo. Antes me trataba con aprecio, con afecto, me hacía sentir como que era parte de su familia, ahora se olvidan. O sea, literalmente le comento lo que en varios casos de las pericias, en la casuística, por supuesto, nos permite entender con un poco de empatía qué es lo que está pasando en el ámbito privado. En el ámbito institucional, por supuesto, también hay distintas formas de hostilidad laboral, sobre todo cuando por ejemplo, entra un gobernador regional, para decirte cualquier región, o un alcalde, quiere poner a su gente, eso es sabido. Entonces lo que hace es empieza a hostilizar algunos puestos, algunos trabajadores, para que renuncien y les dejen el puesto, para que pongan a sus allegados, a los que le favorecen. Y esto es un tema que me he puesto a reflexionar. Los puestos de confianza, por un lado, tienen la bondad, vamos a decirlo así, de impulsar en la línea del gobernador, del funcionario, en sus políticas, pero ojalá sea usado así la política institucional. Es decir, voy a seguir con el ejemplo, el gobernador regional de cualquier institución, entra y quisiera que se cumplan esas políticas que ha sido consensuada, participativa, etcétera, y él necesita ese equipo realmente. No vamos a encontrar esa motivación real, vamos a encontrar que quieren hacer otro tipo de gestiones, y ya saben a qué me imagino, toda la población que nos está viendo, y para eso necesita a sus aliados, que no necesariamente son los más calificados. Por lo tanto, yo observaría incluso, habría que ver qué tan valiosos son los cargos de confianza. Don Alejandro, nos quedan unos 3 minutos. Su intervención final, por favor. Sí, y luego claro. Ahí brevemente. Tocó un tema muy importante en la entidad pública, que se trata de los cargos de confianza. Yo tengo, por si acaso, y siempre he hecho énfasis en ello, desde hace muchísimo tiempo, y algunos alcaldes con los que he trabajado pueden dar fe de lo que yo estoy en contra de los cargos de confianza, pese a haber sido beneficiado personalmente con cargos de confianza, pero yo no suscribo la necesidad de tener cargos de confianza. Por ejemplo, para mí un alcalde como personal de confianza solo debiera tener a su chofer, al chofer que va a manejar la camioneta si es que tiene la municipalidad, a su secretaria del despacho, y uno que otro trabajador de medio mando, pero no de alta gerencia. Los cargos de alta gerencia deben ser concursables, pero ¿por qué no lo hacen? Porque el que gana un puesto de trabajo por concurso, primero porque tiene capacidad, y segundo no va a ser aliado, lo dijo usted de manera bastante diplomática, yo digo, no va a ser su compinche. No va a ser su adulón. Su adulón, no, adulón los hay, sin necesidad de esos cargos de confianza, sino no va a ser su secuaz. Y con eso estoy expresándome por qué
las autoridades buscan extender incluso el porcentaje de cargos de confianza. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y que eso, por si acaso, la excesiva cantidad de cargos de confianza genera un clima de hostilidad entre los trabajadores que han ganado su permanencia, lo que se llama trabajadores permanentes, y eso se traduce, por si acaso, en un clima justamente de un riesgo altamente peligroso, nocivo, del ambiente psicosocial en la que debiera estar el trabajador para que pueda cumplir mejor sus funciones. Bien. Psicólogo, la parte final suya y por supuesto alguna recomendación en el nivel profesional que usted tiene para los que tengan la gentileza de escucharnos y vernos. Gracias. Me gustaría hablar de temas más bonitos y sonriente y transmitiendo buena vibra. No piensen que los psicólogos no tenemos esa riqueza. Eso particularmente hago en introspección. Y habrá momentos donde hablemos un poco de motivación, de la importancia de las emociones positivas, etc. Me preocupa técnicamente, número uno, y ahí va la recomendación, a todos aquellos que están cerca al Congreso, algún congresista, asesores de congresistas, etcétera, y ciudadanos en general que deberían estar vigilantes a las responsabilidades de los congresistas, porque en este momento en nuestro Perú se debate la posibilidad de un cambio justamente para el cuidado de la salud de los trabajadores, incluso la prevención de accidentes, por lo tanto de la vida. Número uno, el enfoque no puede ser médico. Los riesgos psicosociales son un enfoque multidisciplinario y en general la salud, quiero decir, es un enfoque multidisciplinario y los riesgos psicosociales corresponden a un profesional técnica y éticamente, porque en una auditoría o en una pericia que podría ser judicializado, la firma del médico no va a pesar en un informe de riesgos psicosociales como la de un psicólogo, incluso un psicólogo calificado, con la especialidad, la formación, la experiencia, etcétera. Tampoco todo psicólogo puede firmar un monitoreo de riesgos psicosociales. Recomendación, estemos vigilantes a todo nivel sobre esto. Número dos, una cuestión ya más vivencial, institucional y peruana. La fiscal ha sacado a 3 fiscales de un caso muy emblemático, y todos los ciudadanos lo sabemos, aduciendo a un mal clima institucional. Técnicamente eso no corresponde. El clima institucional no puede ser afectado por 3 funcionarios. El clima institucional es una cuestión orgánica donde incluso tiene más responsabilidad, en este caso, la fiscal de la Nación. Con el ánimo de que todos cultivemos el clima de buen ánimo en el espacio que nos corresponda, me despido y agradeciendo, por supuesto, la gentil invitación nuevamente. Muchas gracias a ustedes, psicólogos. Nos veremos la próxima semana